Oh, momento de otra reacción a el ejército de sus SCP-001 pasado y futuro. Solo quiero despabilarme un poco. Bueno, ya que me despabilo un poco a reaccionar a este video de las fundaciones SCP. Todos se preocupan por el futuro de vez en cuando, incluso los miembros del Consejo O5, las figuras más poderosas de la Fundación SCP. Los civiles recurren a mantenerse en una dichosa ignorancia o confiar en los tópicos calmantes de los horóscopos y las galletas de la fortuna. Pero el Consejo O5 tiene acceso a métodos considerablemente más precisos para comprender el futuro. Por eso, cuando O5-2 comenzó a sentirse ansiosa por el futuro de la raza humana, tomó el asunto en sus propias manos. Ya había pasado tiempo usando SCP-2003, un dispositivo creado por la Fundación para viajar brevemente al futuro con la esperanza de ver qué le deparaba el destino a la humanidad. Pero muy pocos de los futuros mostrados por SCP-2003 eran buenos para la raza humana, y muchos mostraban varios escenarios del fin del mundo. Entonces, en cambio, O5-2 decidió dirigirse a la instalación beta de aislamiento existencial, una instalación experimental que contiene una realidad completamente separada para ponerse en contacto con SCP-411. SCP-411 es un hombre centenario del futuro que envejece al revés. Aunque su edad avanzada lo ha vuelto algo senil, a veces se pueden observar hechos útiles sobre el futuro a partir de sus recuerdos dispersos de lo que está por venir. Si bien hacer que se desprenda de esta información es un procedimiento arriesgado, dado que el 411 es tan antiguo que incluso las conversaciones prolongadas podrían matarlo. En tiempos de emergencia absoluta, a veces es la mirada más clara hacia el futuro que tiene la Fundación. O5-2 esperaba que, al hablar con SCP-411, pudiera calmar algunas de sus ansiedades con respecto al futuro de la humanidad. Pero las respuestas que obtuvo del antiguo precognitivo senil y postrado en cama no eran exactamente lo que esperaba. Cuando ella le preguntó si había un futuro para la humanidad en la Tierra, él respondió: "El planeta de las manos. Esto es de lo que vamos a hablar. Yo soy de allí, ya sabes. Como tú, niño, sabrás más de él con el tiempo. Me alegro de estar aquí ahora en su lugar. Saludos, hija pródiga. A diferencia de mí, estarás en casa pronto". Insatisfecha, O5-2 se fue poco después sin inmutarse por su ansiedad. Poco sabía ella, tenía muy buenas razones para estar ansiosa por el futuro de la humanidad. Y no solo estamos hablando de guerra nuclear o cambio climático, estamos hablando de la amenaza que nadie espera, SCP-001. Y esta vez no es la luna negra, o el rey escarlata, o el aterrador cuando raya el alba. Hoy estamos hablando de... bueno, llegaremos a eso a su debido tiempo. Sería una pena estropear la sorpresa. Y además, hay mucho caos y horror que atravesar antes de eso. La Fundación siempre ha sido vagamente consciente de SCP-001 y la terrible amenaza que representa para toda la humanidad. Pero eso no significa necesariamente que entiendan su verdadera naturaleza. Aún así, ¿importa si un ciervo entiende o no el rifle del cazador? No, solo que debe evitar ser encontrado entre sus puntos de mira. Y el método de la Fundación para mantenerse fuera del punto de mira de 001 se conocía como SCP-2798. Esta anomalía de clase Taumiel fue creada por la Fundación específicamente para mantener a 001 alejado de todos nosotros. Desde el comienzo de la historia registrada se ha informado de una extraña actividad anómala que causa sufrimiento y angustia a los humanos. Esto finalmente condujo a la creación de la Fundación SCP, que aparentemente se correlacionó con un aumento masivo en la actividad anómala grave y peligrosa. Se creía que toda esta actividad se remontaba a SCP-001, una entidad o serie de entidades anómalas, hostiles y altamente inteligentes que desean causar un gran daño a la humanidad. En lugar de jugar al topo con las anomalías de 001, esperaban lidiar con su amenaza de manera más directa, lo que llevó a la creación de SCP-2798. Entrar en demasiados detalles probablemente descarrilaría el video por completo, pero para que podamos darle un breve resumen de qué es exactamente SCP-2798, está compuesto por 8000 almas humanas derretidas.
así como varios SCP que se bombean hacia el manto de la Tierra. Si bien esto vino con ciertos efectos secundarios desagradables, también actuó como una especie de dispositivo de camuflaje. Al bombear tanta esencia vital a la Tierra, nos hizo parecer a todos como un solo organismo, manteniendo así los ojos vigilantes de SCP-001 lejos de todos nosotros. Esta iniciativa recibió el nombre clave de Proyecto Serapis. Sin embargo, aquí está el problema. Proyecto Serapis nunca tuvo la intención de ser una solución permanente. Y lo que es más, en realidad se ha ido degradando durante las últimas décadas hasta que finalmente colapsó recientemente. El dispositivo de camuflaje de la Tierra se había derrumbado con él. Y ahora los ojos de SCP-001 comenzaban a enfocarse en nuestro punto azul pálido. Y tal como había temido O5-2, las cosas estaban a punto de empeorar muchísimo. El 2 de noviembre de 2016, 001 detectó la población de la Tierra y comenzó a trabajar su magia aterradora. Comenzó creando lo que se conoce como fenómenos alterados a partir de anomalías preexistentes. Piensa en ellos casi como super SCPs, casi universalmente más fuertes y más peligrosos que sus encarnaciones originales. Si antes pensabas que los SCP eran peligrosos, estos nuevos son tu peor pesadilla. No duró mucho en desatarse el caos. Una gran cantidad de bases de datos de la Fundación en todo el mundo experimentaron colapsos repentinos. El horrible monstruo al que pertenecía SCP-058, el corazón de la obscuridad, comenzó a atacar su área de contención. Se produjeron brechas masivas de contención en una gran cantidad de sitios y se enviaron soldados y expertos en contención con la esperanza de volver a controlar esta situación que se intensifica rápidamente. Las fotos de SCP-439, las tijeretas de la colmena ósea, se filtraron de alguna manera en Imgur. Algunas constelaciones incluso empezaron a desaparecer por todo el cielo. Los SCP-1000 lanzaron un golpe violento y se apoderaron de Blalock, Oregon. A medida que las situaciones globales de 001 se intensificaron y las anomalías comenzaron a abrumar diferentes bastiones de la Fundación, algunos sitios se consideraron perdidos, aunque los empleados fueron amenazados con el despido si abandonaban sus puestos. Algunas anomalías desaparecieron por completo en el mundo civil y comenzaron a causar caos. M. Al-Hamsi, uno de los enlaces interreligiosos de la Fundación del Área Armada 19, fue citado diciendo: «Llegará el día en que esta tierra será sustituida por una nueva tierra, y también los cielos, y todos serán llevados ante Dios, el Uno, el Supremo. Alá nos preservará». Probablemente se esté preguntando, dado que SCP-001 lanzó un ejército de SCPs mejorados para causar violencia y caos en todo el mundo, ¿tenemos algún ejemplo específico de algunas de las anomalías que se hicieron más grandes, más malas y muchísimo más peligrosas por este misterioso enemigo? No se preocupe, el resto de este video serán ejemplos específicos de exactamente eso. Tomemos, por ejemplo, SCP-087, la escalera sin fin. Esto pasó de ser una entidad localizada en un edificio administrativo universitario no revelado a una escalera aún más peligrosa en el Pentágono, que tenía la capacidad de abrir y cerrar su puerta a voluntad, presumiblemente con la esperanza de capturar a algunos jugadores poderosos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El aterrador SCP-106, también conocido como el Viejo, también obtuvo un aumento de poder significativo. Se volvió tan inteligente que era capaz de conversar con el personal de la Fundación, presumiblemente solo para decirles cosas desagradables mientras los torturaban hasta la muerte. También pudo controlar mejor sus habilidades de portal dimensional, lo que hizo que escapar fuera mucho más fácil, lo cual es una mala noticia para la raza humana, dadas las oscuras tendencias del Viejo. SCP-294, la máquina de café, obtuvo una actualización increíblemente extraña. Ahora, en lugar de dispensar artículos que pueden afectar a las personas, interfiere con la economía global a través del éxito o el fracaso de Coca-Cola Company, una de las compañías de bebidas más grandes del mundo. Las transacciones realizadas en SCP-294 afectarán el precio global de las acciones y el éxito comercial de la empresa, creando una gran inestabilidad económica. SCP-662, la campana de mano del mayordomo que convoca al mayordomo deliciosamente práctico Sr. Deeds, pasó de conveniente a aterrador. Cada vez que sonaba el timbre se llevaba a un lugar aleatorio y desconocido donde se les pedía que realizaran una tarea aparentemente imposible, y luego se los obligaba de manera anómala a completar dicha tarea.
Esto podría conducir a lesiones debilitantes y angustiosas. Ahora sabes lo pobre que se siente el Sr. Deeds. SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, fue originalmente un juego maldito y letal que causa locura y muerte a cualquiera que tenga la mala suerte de presenciarlo. Después de SCP-001, la tragedia del rey ahorcado se transformó en una serie de HBO comercializada en masa, protagonizada por Javier Bardem en el papel principal. El programa se renovó de inmediato por 5 temporadas, lo que significa que probablemente causará una muerte y una locura horribles para millones de personas en todo el mundo. SCP-993 era un inquietante programa infantil anómalo presentado por el infame Bobo el payaso, que convencía a los niños de la audiencia para que cometieran actos violentos o depravados. Gracias al impulso de SCP-001, Bobo tomó un programa de noticias para adultos en la televisión por cable, donde ejerció su influencia violenta sobre los jugadores de poder global. Entre sus invitados se encuentran el entonces secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhang Dejiang. SCP-1981, también conocido como Ronald Reagan descuartizado mientras habla, era una cinta VHS maldita de un discurso de Ronald Reagan que muestra al expresidente siendo mutilado y diciendo tonterías violentas. Naturalmente, gracias a SCP-001, esta pequeña y oscura cinta recibió una importante actualización. Se convirtió en una serie de videos vistos masivamente en la plataforma para compartir videos Dailymotion. Muestra una versión completamente desollada de Ronald Reagan, dirigiéndose a la reunión de 2013 del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Sin embargo, en lugar de la típica sangre y azufre, el contenido de cada discurso consiste en especificaciones técnicas para dispositivos tecnológicos anómalos aún desconocidos. SCP-2006, también conocido como Muy Espeluznante, era un cambiaformas con la intención declarada de causar miedo y horror en sus sujetos. Pero afortunadamente no era muy bueno en esto, ya que la fundación lo engañó para que ocupara las formas de estúpidos B-monstruos de cine. Sin embargo, después de la actualización de SCP-001, cambió sus objetivos para causar felicidad y satisfacción. Para hacer esto tomó la forma de SCP-999, pero sin ninguno de sus efectos anómalos. En cambio, absorbió a 15 agentes diciendo, "Esto es lo más cerca que alguien estará de lograr la felicidad", mientras se asfixiaban dentro de su ineludible masa gelatinosa. SCP-2337, también conocido como Dr. Spanko, era un macho de codorniz consciente e inteligente que pronuncia oraciones extrañas y sin sentido a un volumen increíblemente alto, destruyendo cosas con el puro sonido de su voz. Sin embargo, gracias al poder extra imbuido por SCP-001, el Dr. Spanko entró en el reino de los sueños. Se aparece a las personas en sus sueños en todo el mundo, causando una angustia considerable a sus víctimas al hablarles con su característica voz ensordecedora. Esto ha provocado que la ansiedad general y la falta de sueño aumenten en la población humana. SCP-2845, también conocido como el Ciervo, era terriblemente poderoso antes de que SCP-001 lo tuviera en sus manos. Este monstruo tenía poderes de distorsión de la realidad casi incomparables, y solo se mantuvo contenido en el sitio 100 engañándolo para que creyera que los extensos rituales utilizados para mantenerlo contenido eran realmente efectivos. Es difícil decir qué forma específica tomó la actualización 001 en SCP-2845, pero sabemos que poco después de que sucediera, el sitio 100 se perdió por completo y se volvió imposible contactar al personal que estaba previamente dentro. Y esto es solo un puñado de las innumerables anomalías que SCP-001 convirtió en peligrosos y aterradores Super SCPs, liderando lo que parecía un ataque coordinado no solo contra la Fundación, sino también contra la humanidad misma. Todos los recursos de la Fundación se dirigieron a volver a controlar esta nueva situación de SCP-001, y eso comenzó a estirar aún más los recursos ya escasos de la Fundación asediada. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién o qué era el misterioso SCP-001 y qué esperaba lograr al fortalecer las anomalías de la Tierra? Para responder a estas preguntas y tener alguna esperanza de detener este proceso antes de que divida al mundo en dos, la Fundación SCP necesitaría ir a lugares más profundos y oscuros de lo que jamás habían ido antes, y contar con los secretos de su pasado, presente y futuro.
Nos encantaría decirte que aquí es donde terminan los horrores, pero estén atentos, porque lamentablemente esta pequeña pesadilla es solo el comienzo. Ahora echa un vistazo a SCP-001, ¿cuál es el 001 real? Y SCP-001 Ciclo Ouroboros, la compilación de la historia completa, para conocer más de los interminables horrores y misterios de SCP-001. Ah, la. Sí, bueno, esto fue algo y esto es miedo al futuro, miedo a que las amenazas se vuelvan más grandes, miedo a que sean superados ya los que estaban siendo superados. Y nada, ya es de noche y por eso bostecé varias veces durante el video. Bueno, sigan viendo mis videos. Chao.